Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bonita noche. Ya se está grabando. Sí me escuchan y me ven bien, ¿verdad? Sí, Sí, muy profesor. bien. Ah, Sí, súper. Es que yo me perdí aquí yo misma me perdí aquí en la pantalla. Pues nada, gracias por la asistencia. Gracias también quienes la están viendo en diferido. Y pues vamos a continuar eh, con el siguiente tema, no sin antes cerrar el tema uno. Para eso, antes de meternos de lleno y entrar ya en materia, dos cuestiones. La próxima semana no hay clase. Como son 10 sesiones a lo largo del semestre, ya tuvimos dos seguidas, la de la semana pasada y esta. La próxima no hay, es decir, por eso no les va a aparecer en su calendario. Yo espero que ya se esté regularizando esto de la aparición de cuando tienen clases y cuando no. Pero bueno, mientras tanto, aquí les dejo la notificación de esto. Sí, Caro, adelante. hola, buenas noches. Me Bonita noche. generó duda ahorita que acaba de comentar que ya vieron el tema uno. Lo que pasa que a mí en plataforma me aparecía que el inicio de sesión era a las 7. Es correcto, es a las 7. Los días que tengamos clases, salvo alguna honrosa excepción, será los martes a las 19 horas. Sin embargo, el, la primera sesión ya fue la semana pasada, justo hace 8 días en este mismo horario. Quienes no pudieron asistir sin ningún problema, no se preocupen, porque también por eso Unir funcionamos con grabaciones. Ya encuentras en la plataforma la grabación de la primera sesión. Ok, Entonces es la que yo puedo. tenía, lo había reportado, yo tenía unos problemas con la plataforma y no podía de hecho ni ver lo que son la programación semanal, no podía ver, entonces tuve que hablar a soporte técnico para que me lo pudieran habilitar. Creo que por eso no vi y me perdí la clase, pero No entonces te la veo preocupes. ya como clase grabada, ¿verdad? La ves como clase grabada, por favor, Caro. Ok, Efectivamente, y muchas si gracias. llegas a tener alguna duda de esa clase tal, me escriben en el foro. Sé que tengo por ahí participaciones en el foro en el transcurso de mañana, porque hoy todavía tengo clases y me voy todo seguido, termino ya tarde. En el transcurso de mañana yo voy a ir dando respuesta en el foro y de todas maneras lo que necesiten por ahí nos comunicamos. Entonces, Perfecto, no muchas tiene. gracias. Gracias también. Dice Igor, yo tampoco pude porque no tenía acceso a la programación. Es correcto. Hubo ahí una situación con que no a todo mundo se le publicó la semana pasada la fecha de sesión y tal. Sin embargo, Igor, si por favor ves la grabación, que ya la tienes ahí en la plataforma de sesiones, grabaciones, y las dudas que llegues a tener no, lo escribes en el foro de Pregúntale a Itziar y allí yo con todo gusto voy respondiendo. Voy a recapitular el primer tema. ¿No? El primer tema, estuvimos hablando en, en general, ya verán la grabación como para más detalles de toda la asignatura. Pero bueno, estuvimos hablando un poco de cómo la didáctica nos interviene en la docencia superior. Y otro punto importante que fue donde me quedé y les dije que con esto iniciábamos esta sesión es hablar de competencias. Y entonces, claro, normalmente las asignaturas eh, en la universidad van desarrollando ciertas competencias, que como veíamos la sesión anterior, las competencias nunca dejamos de desarrollarlas. Es algo que se va actualizando, se va aprendiendo, no cerramos prácticamente nunca nuestro desarrollo de competencias. Entonces, yo creo que es importante que además de que podamos concienciar lo que las asignaturas me ofrecen, pues lo que yo como
estudiante o tú como profesor, profesora en algún momento puedes impulsar de competencias en, en, en el estudiantado. ¿Mm? Un gusto también, Elizabeth. Entonces, más o menos hablamos también de la noción de competencias que son conocimientos, habilidades, actitudes a partir de un tema central, que sé qué habilidades motrices o cognitivas puedo tener al respecto y qué actitud tengo al respecto de eso, cómo lo veo, cómo lo valoro, cómo lo desarrollo, hasta dónde lo tengo desarrollado, en fin. ¿No? Entonces, esa cuestión es la que ahora les voy a compartir pantalla para que, es un ejercicio individual, para que de manera individual, primero, antes de entrar al tema que nos acoge en esta sesión, que es trabajo cooperativo, pues tengamos oportunidad de resolverlo. Es individual, yo lo voy a proyectar. Una cuestión importante es, yo les voy subiendo la documentación que utilizamos aquí, los ejercicios que utilizamos aquí. Entonces, en la plataforma, en el apartado de documentación, tienen tienen estos archivos para que quien quiera lo descarga, lo usa para sí, lo usa para quien quiera, ¿saben? Son de, bueno, yo al menos los subo con la posibilidad de que cada quien les dé el uso que mejor le convenga. No, no tienen derechos de autor. A ver, yo los hago, pero eso no significa que no los haga para compartir. No sé si me explico. Es decir, no. Son para que sean de realmente de utilidad. Entonces, bueno, vámonos con esto para cerrar ese primer tema, para concienciar de manera individual estas competencias que yo como docente eh, creo que en general puedo tener. Entonces, la idea es leer el banco de competencias y de ahí ya leídas. Ahora me regreso por quien no tenga el archivo a mano en la plataforma. Ya después de que hayamos leído brevemente, porque es un ejercicio pronto, ¿no? Las competencias que aquí comparto, elige tres, elige cinco. No, no es tan estricto el ejercicio en este caso. Y entonces, es reflexión personal, ¿ok? Esto no lo tienen que compartir, sino que para sí misma, para sí mismo. Busquen cómo desarrollas esa competencia o cómo la vas a desarrollar si todavía no eres profe en educación superior. Y ordénalas. Uno, la más importante, la que digamos con la que más te identificas o con la que más fácil se te da, y de ahí para abajo. Les digo, no tienen que ser cinco, ¿no? A la que cada quien nos dé tiempo y justifícate a ti mismo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tus dos top? ¿O por qué es tu top después después de haberlas jerarquizado? Y vamos a cerrar, después de que yo les dé este tiempo aquí, con una frase que si quieren abren micro y audio y la comparten, si quieren la ponen en el chat, cada quien viva la libertad, quienes la están viendo en diferido, si la quieren compartir en el foro de Pregúntale a Itziar, eso es bien, súper bienvenido, ¿no? Entonces, si solo pudieras mejorar una competencia docente este semestre, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Va, Mm, entonces, Maestra, sí, yo realicé el ejercicio, pero venga. no le entendí así muy bien de qué eran las competencias que había mencionado usted.
en el banco de competencias, sino que yo Ya, saqué unas propias mías, ¿no? Eh, buenísimo. entonces, no sé si gusta que le comparta aunque sea una, porque déjeme le digo, entre las que puse yo fue pensamiento crítico o autocrítico, que es la capacidad reflexiva para mejorar tu propia práctica docente. En una conducta observable, yo le puse solicitar retroalimentación a los estudiantes sobre la clase y hacer ajustes en la metodología si se detectan dificultades en el aprendizaje. Y una evidencia o producto, pues yo le puse que una reflexión de su propio desempeño, Bien, que reconozca de sus áreas de mejora y demuestre su compromiso. En este caso, un informe de reflexión escrita. perfecto. Esto, este ejemplo que nos estás compartiendo, de hecho, muchas gracias, es más o menos el trabajo personal que les pido. ¿De dónde sacan el banco de competencias? Pues yo puse aquí 8 en el ejercicio. Muy bien, si escogen de aquí, muy bien si cada quien tiene otras y escoge algunas diferentes. Esto, acuérdense que es personal. Es nada más como para ir metiéndonos en materia de por qué la importancia en las metodologías activas, de ir concienciando la participación personal como estudiantes, como docentes. Acuérdense que ahora, hoy en día, hizo la didáctica crítica nos lo dice, ¿no? Ya no hay tanta diferencia jerárquica entre docente y estudiante. ¿En qué momentos somos docentes? ¿En qué momentos somos estudiantes? Y podemos ir desarrollando a la par de lo que vamos a enseñar o de lo que enseñamos, ¿no? Esto. Y aquí no importa si ya estoy en universidad, si estoy en educación media superior, ¿no? Que fue lo que a grandes rasgos alcancé a ver el panorama del grupo la semana pasada. Importa concienciar cómo estoy yo y cómo a partir de eso también, pues, planifico, enseño, en fin. Pues nada, yo me callo para que cada quien pueda leerlas. Las voy a ir bajando para quien no tenga el documento a la mano y regresamos en un ratito para que puedan hacer el trabajo individual. Aquí sigo, nada más que en silencio. Bueno, profe, Adelante, ¿me escu- adelante. me escucha, profe? Sí, muy bien, adelante. Bueno, usted pide que ordene 5 competencias, ¿no? Em, Estaba leyendo un poco el material, pero la clase anterior no la he visto. Pero entiendo por competencias, o sea, en mi caso, mm, la adaptación a los grupos suelo adaptarme con cierta facilidad. Me gusta socializar para obtener feedback, para obtener una retroalimentación porque se aprende cuando uno escucha a la otra persona o a los integrantes del grupo. Me gusta practicar mm, lo que se expone o si el docente presenta alguna actividad, por ejemplo, como la que estamos haciendo ahorita. He perdido el miedo a equivocarme porque tenía ese temor de hace muchos años, tenía esa frustración, ¿verdad? Alguien me lo inculcó y me imagino que fue algún docente, no sé. Y la creatividad, en mi caso, no suelo ser tan creativo inmediatamente cuando se está haciendo la actividad, sino después como a las horas, como un poco tardío, ¿no? Y, y sí me gusta participar como para contribuir a lo que se está haciendo, a la actividad. Esas serían, según mi definición, en mi caso, las 5 competencias. Pues están clarísimas. Esto, por ejemplo, que nos comparte Igor, creo que algo muy destacable, y ahora regresamos al documento, aprovechemos la participación. Número uno, como docente, normalmente
tenemos cierto respeto, cierto temor de a ver cómo nos vamos a ir. Yo creo que eso es hasta sano, porque es un estrés que cuando no rebasa límites nos pone en acción. ¿No? Para prepararnos más, para tener la capacidad de decir, pues si me equivoco, regreso y puedo resarcir el daño. ¿No? Y, y tal, yo creo que esta es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Y sabiendo también que hoy en día no lo puedo saber todo, porque hoy en día se puede colaborar para investigarse y tal. Yo creo que otro punto también muy importante a destacar, que sirve mucho en las competencias, es reconocer nuestras propias características. Yo no soy pronto para la creatividad, pero si lo repaso, si lo medito, si lo reflexiono, al rato lo puedo hacer. ¿Es tardío? Sí y no. Tengo un proceso mental un poco más, no inmediato. ¿M? Entonces, este tipo de reconocimientos en uno como docente son muy valiosos porque a partir de eso pues, también interactuamos con el estudiantado, evidentemente con nuestra planificación, con nuestro estilo, con nuestra manera. ¿M? En fin. Pongo de nuevo aquí el documento, voy a ir bajando de a poco conforme yo lo vaya leyendo para que cada quien lo pueda leer y ya luego que hagan este ejercicio, que lo hagan, les digo, con otras competencias como algunas de ustedes ya lo hicieron. Entonces, bueno, está ahí la uno, ya alcanzamos a ver hasta la 4. Profesora, no entendí muy bien. Tenemos que de esos 8, tenemos que seleccionar 5 para ordenarlos. Sí, escoge 5, escoge 3 y ¿cuáles te hacen más sentido a ti? Ah, ok, gracias. Ok, de nada, Luis. Ah, Caro, una disculpa. Tienes mano arriba, dime. Sí, sí, maestra, gracias. Estaba revisando ahorita la lista, me fui a revisar dentro de las competencias que nos marca 8. Pues realmente me considero una docente realmente dinámica. Me gusta, ahorita estoy trabajando actualmente como docente en una universidad. Tengo la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. Entonces, trabajo actualmente y me gusta ser dinámica, ¿no? La clase a veces es tedioso estar ahí con los chicos leyendo y eso, entonces soy una persona que soy muy dinámica. En la parte donde dice diseño de actividades centradas en la acción del estudiante, por supuesto, porque pues siempre vamos buscando la manera de hacer esas clases más dinámicas, porque algunos pues son aburridos, ¿no? Que si tienes una forma de trabajar, quizás no te entienden, entonces me gusta en clase, si no le entendiste de esta forma, pues voy a buscar de qué otra forma llamar la atención, ¿no? Para que pueda haber ese entendimiento en el grupo. Luego habla guía de aprendizaje. Pues trabajamos en base a una planeación también que nos rige la universidad pues procura pegarme al tema, ¿no? Y también viendo temas que puedan ser eh, como que complemento, para hacer complemento en clase. Dice la otra parte que decía diseño de experiencias que fomenten creatividad y resolución de problemas complejos. Pues realmente la universidad actualmente se basa en trabajos en proyectos integradores. Entonces trabajamos
pues muchos proyectos durante el semestre, ¿no? Y un desarrollo como una metodología desde el inicio, una justificación, un objetivo centrado del proyecto, objetivos específicos para llegar a un término, ¿no? De que y a los alumnos nos dan, bueno, pues de acuerdo a la problemática que se presenta, estos son algunos de las posibles soluciones que pueden haber de acuerdo a lo que se aprende en un inicio del semestre, porque de esa manera trabaja la escuela. Entonces considero que también puedo llevarlo a cabo. Dice también la gestión de socialización, pues realmente el acompañamiento que le damos, ¿no? A los alumnos, dentro y fuera del aula, considero que siempre es importante, ¿no? Con el debido respeto que debe de haber, pero creo Eso implica, importante, claro. ¿no? En algún momento fomentar en los alumnos esa confianza, ¿no? Para aperturarse, pues a veces ahí tenemos personas tímidas que les cuesta, que por qué va a decir mi compañero no hablo en clase. Entonces trato la manera de ir socializando y que los chicos se acerquen y poder tener pues realmente esta pues buena sintonía durante el semestre con los chicos, porque realmente sí te encuentras de todo tipo de chavos y a veces es complicado llegarle a todos, pero me gusta tratar la manera y realmente ha sido una experiencia que al final yo veo lo que decía, tal vez no en base a una evaluación, pero lo que están desarrollando fuera del aula, el poder ver y sentir tú como docente, pues sí le aprendió, no algo, un cachito de lo que vimos, ver el resultado final, ¿no? Del cierre del semestre, que se llegó a lo que se esperaba. En este caso, vuelvo a repetir, trabajamos por proyectos. Entonces, ver que lograron darle al clavo, ¿no? Lo que queríamos, pues realmente, pues considero que ahí está. Y donde dice también en la parte del cierre, que me gustaría pues seguir aprendiendo a veces me cuesta Claro, un poco, le busco las clases dinámicas, ¿no? Que claro. como Y comento, sí, esto que nos compartes, finalmente son las metodologías activas. Claro, estás muy metida justamente pues, en el tema central de la asignatura. Y pues, como docentes universitarios tenemos que, justo lo que dices, impulsar a que el aula se mueva, sea virtual, sea presencial, ¿no? Tal cual. sí, y aquí hablaba también acerca de, creo que, ay, no me acuerdo, lo perdí por acá, donde decía acerca de los materiales, ¿no? De acuerdo pues, al nivel que tenga nuestro estudiantado, ¿no? Y en este caso, Claro, pues viene toda la parte de las nuevas tecnologías pues, que nos aperturan un mundo, ¿no? Lleno para conocimiento, aunque también hay un pro y un contra de él, ¿no? Pero ir tratando de irlas integrando de manera positiva para los jóvenes, que es sepan correcto. realmente saber para qué usarlas, hablando en el caso de la universidad, ¿no? De manera positiva, porque también sabemos que a Es veces correcto. podemos encontrar información que no es verídica y que a veces buscan nada más, busco y ya la presento, ¿no? Entonces yo siempre les digo, lean que vaya acorde al tema, ¿no? Porque a veces se meten y buscan. Entonces, Mm. tenemos una infinidad ahora de plataformas también y que también como docentes pues a veces, pues no sabemos, y esta plataforma yo no la conocía o no la he trabajado, y también hay que entrarle a esa parte de las nuevas herramientas tecnológicas para nosotros Es como docentes correcto. para poder recibir. Entonces, pues no sé si cumplí la parte de la tarea, ahorita la leí, Sí, pero más o menos. por supuesto. Sí, 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 va por ahí. Y esto que dices de las tecnologías de la información y la comunicación, hoy en día somos coequiperos. Es decir, ellos nos traen novedades, nosotros exploramos esas novedades. ¿Por qué? Pues porque no alcanzamos a conocer absolutamente todo, ¿no? Y si les parece, cerramos Sí, el ejercicio con Juan Carlos para ya pasar al tema de aprendizaje cooperativo y colaborativo. Venga, Juan Carlos, por favor. Sí, buenas noches a todos, buenas noches. Bonita noche. Mire, yo más que, sí entendí lo del ejercicio, estoy completamente de acuerdo en que como docentes creo que tenemos que ser maleables en manejar diferentes técnicas didácticas, pero a mí me surge más que nada una duda y aquí pido la
cooperación de todas las compañeras, compañeros que quizás tienen más experiencia en la docencia y a usted misma, profesora. Mire, y yo soy médico pediatra y he tenido, ahorita me metí a la rama de la docencia. Y hace algún tiempo tuve la experiencia de trabajar con un grupo de chicas de enfermería, un grupo aproximadamente de 20 chicas, en las que inmediatamente al iniciar la clase tuve muchos problemas que el grupo estaba sumamente dividido por conflictos. Yo traté de integrarlas, de agruparlas, de socializar entre ellas, entre los grupos rivales, pero me costó sumamente trabajo. Yo platicaba con los otros compañeros de otras materias y ya lo teníamos catalogado, quizás mal catalogado como un grupo difícil por los mismos que todos, a final de cuentas, todos los maestros teníamos esa complicación de que las chicas habían tenido problemas en semestres previos y habían hecho sus grupos sumamente rígidos y las satélites que giraban de un lado para otro. Entonces, pues sí, eso fue la dificultad mayor que tuve y ahorita que estaba leyendo aquí lo que nos comparte, me quedé ahí, recordé esto de lo importante que es esto, tratar de integrarlas, pero también que cuesta mucho trabajo cuando ya traen acarreando problemas en semestres previos, ¿no? Entonces yo así les pediría, no sé, qué técnica usar, porque yo traté de integrarlas y otros compañeros trataron de integrarlas y a final de cuentas este grupo se disolvió porque por los mismos conflictos que habían. Eso es lo que quería Internos que compartir. tenía. Sí, eso es lo Gracias, que Juan quería Carlos. compartir y pues no sé, como una sugerencia, un tip. Eso es todo, maestra. Gracias. Gracias también. En este caso que nos compartes, yo creo que vas a ir descubriendo a lo largo de la asignatura con algunas de las metodologías, cómo sin intervenir directamente en el conflicto muchas veces, se puede ir disolviendo a partir de trabajos propiamente académicos con base en las metodologías. ¿No? Eso yo creo que son una buena eh, alternativa, ¿no? O posibilidad, haciéndoles conciencia también de si están en grupo, su principal labor de pertenecer a ese grupo como tal es justamente pues, la cuestión académica, como nos pasa aquí. Entonces, muchas veces ya trabajando el día a día académico ayuda a que se resuelvan. Y otras, y eso ya lo respondo con base en experiencia, hay ocasiones en que el grupo se tenía que disolver porque ya no dio para más. ¿No? Aunque se pongan diferentes estrategias, herramientas para querer retomar esa cuestión. Y no estoy diciendo ni que me resigno ni que no le intento, ¿no? Sino que agotar, ¿no? Intentar dialogar, meter a las coordinaciones, trabajar académicamente y hasta donde el grupo responda y el grupo de. Creo que vas a ir descubriendo, Juan Carlos, a lo largo de la asignatura como tal, sino una estrategia precisa para esto, sí ideas a partir de las metodologías activas que puedan ayudar a esta eh, vinculación que nos explicaba Caro, por ejemplo, con sus grupos. ¿No? Ahora, Sí, pero hay que reconocer entonces que también tiene límites, porque al final es de cuentas correcto, tiene usted límites, reconoce de que pues ya, totalmente. si se intenta de una u otra forma, al final de cuentas el grupo terminó desintegrado y Es muchas de correcto. las chicas, al final de cuentas, renunciaron a a la carrera. Yo A creo la que también carrera. por la misma, el mismo ambiente que se desarrolla. Yo me sentía Que se inmediatamente vivía.
sí, cuando entraba ese grupo se notaba un ambiente así bien, bien difícil, Hostil. Claro, definitivamente. a veces, no a veces, creo que como docentes tenemos la responsabilidad de querer buscar estrategias o maneras de que ese tipo de desavenencias, de discrepancias, de distanciamientos, de pleitos, ¿no? Eh, se, se mejoren. Veo que no lo estoy logrando, dejo que el mismo grupo siga su curso, teniendo yo una actitud de servicio, una actitud de enseñanza, una actitud de dinamizar lo correspondiente a lo académico, de querer que las coordinaciones o hablando directamente con el grupo mejore. Hasta ahí queda nuestra responsabilidad, a nivel ético, incluso. No puedo hacer más allá de lo que el otro no quiere. Es claro que hay que reconocer cuando no da. Es mi particular punto de vista. Sí, Emanuel. Pero, ¿qué pasa cuando el, o sea, la interacción con el grupo ya se vuelve agresivo en casos de, por ejemplo, de acoso, que ahí sí debería de tener ethos, del modo de actuar y de cómo se debería de dirigir a un grupo? Bueno, por ejemplo, yo sugería separar a quien hace la agresión y que la persona agredida se junte con otra persona que pues sepa trabajar o que sea más apta para, tanto en su modo de actuar como en su modo de hacer las actividades o clases, para no tener que estar resolviendo conflictos, porque hasta el mismo grupo se puede diversificar esos problemas por no tener una intervención un poco más allá de en ello, porque es también la responsabilidad del profesor de no ser indiferente No puede ante ser. lo que son sus problemáticas personales, porque Es eso correcto. de mucho de ahí. Totalmente. Sí, no, no. Yo jamás me refiero a desentenderme, sino a poner los medios como con mi responsabilidad docente y hasta donde las mismas personas que conforman ese grupo den, ¿m? Sin más. Si no, no me puedo desentender. Oye, es parte de nuestra responsabilidad docente, ¿m? Tal cual. Poner medios para intentar que se logre, ¿no? Maestra, yo por ahí leí Sí, un claro. libro que me gustó. Se llama Gestionar una escuela en aulas heterogéneas Ujú, y es enseñar y aprender a ujú. la diversidad. Y ahí mencionaba ese tipo de situaciones en las que los conflictos a veces superan al maestro, ¿verdad? Pero hay una integridad y como dice usted en el tema que vamos a ver, trabajo cooperativo, ahí también se Sí, manejan ciertas formas de poder conducir a un grupo y poder seleccionarlo en base a las aptitudes o las actitudes que tú veas en los alumnos. totalmente, totalmente. Gracias por la intervención. Eli, Caro, Kimberly, denme unos minutitos para iniciar el, el tema, para introducirlo y les doy la palabra, aunque retomemos de lo que estábamos hablando. Pero creo que muchas veces una manera indirecta de volver a cohesionar un grupo con ciertos problemas puede ser justamente esta metodología activa de trabajo cooperativo. Entonces, a ver, el hablar de trabajo cooperativo en la universidad, pues es que hagan equipos con objetivos comunes, ir concienciando su manera de responsabilizarse,
Es parte ya de lo actitudinal, de lo ético para cooperar en lo que corresponde a un trabajo con con otras personas, ¿no? Y a lo mejor aquí, en esta pregunta que les hago un poco a nivel introductorio, ¿no? ¿Qué pierde y qué gana el docente universitario cuando deja de ser el centro del aula y decide estructurar el aprendizaje desde la cooperación en lugar desde el control individual? Animemos a eso, ¿no? ¿Qué pierdo si estoy acostumbrada al poder? Pierdo poder. Si estoy trabajando para que haya más cooperación, en donde voy compartiendo y siendo guía, pues lo empiezo a ver desde desde otra perspectiva. Yo lo primero que le voy a dar la palabra, porque tenía la mano levantada hace un momento, es a Kimberly, y ya después viene Caro, Juan Carlos y Luis. Venga, Kimberly. Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos. Bueno, Bonita justamente a noche. partir de lo que estaban comentando, me parece que, al menos desde mi perspectiva, creo que un docente jamás se va a ser ajeno a los problemas que existen en el aula. Podemos. Es correcto. Y evidentemente, tal vez tener momentos de reflexión sobre esas situaciones no implica que estás perdiendo horas de tu aula, sino que estás desde tu labor ética, estás guiando a los estudiantes, porque tenemos que entender que no es solo mm, una construcción académica del estudiante, sino también socioemocional, cómo él Totalmente. actúa consigo mismo y con los demás, ¿no? Cómo se comporta. Y bueno, pero considero que el docente no puede hacerse responsable siempre del actuar de los demás. Como bien No dijo podemos, es usted, correcto. tenemos que tal vez intervenir, pero hasta cierto punto. Tampoco te puedes meter mucho porque tampoco sabes con qué tipo de personas tú estás involucrándote, porque siempre va a haber tal vez ese tipo de persona conflictiva que tal vez hasta te puede meter en problemas legales. Entonces, tal vez la mejor solución ante esas situaciones es nosotros actuar, pero desde nuestra manera pedagógica, didáctica, no intervenir o no someternos a habladurías a más adelante, ¿no? Porque los estudiantes también a veces cuando ven que ya te estás involucrando mucho, te jalan a un grupo y como que, ay, no, él nos está apoyando a nosotros y los otros ven eso. Entonces, no es bueno atacar directamente la situación con ese grupo. Si es que, tal vez mi recomendación sería, si es que desea tal vez abordar ese problema, que lo haga de manera general, pero no especificando qué personas son, porque No, si no, las jamás, jamás. personas se sientan aludidas y obviamente eso genera más problemas y puede llegar a un problema legal que no es conveniente para el docente, ¿no? Es Tanto correcto. en su labor como docente como personalmente, porque no creo que a nadie nos gustaría estar implicados en esos conflictos. Ni nos gusta tenerlos en el aula. A veces llegamos, ya están. Hay que intervenir, como tú bien dices, desde lo pedagógico a partir de, de, de lo académico. Digamos que esa es nuestra base. No me puedo meter más allá de lo que a mí no me comparten. Exactamente por eso. Yo no puedo, si alguien me comparte, es que X grupo o X persona hace tal, yo no puedo intervenir en esas cuestiones y darle la razón a unos sí y a otros no. Tengo, si realmente necesito meterme, tengo que escuchar, por ejemplo, sí o sí a las dos partes. ¿Qué? Porque gano justo. Y aquí lo dice Mons, confianza, seguridad, ¿no? Sí, teniendo conciencia de lo que digo
cómo lo digo, cómo lo voy manejando. Hoy en día, ¿no? Ya ustedes lo dicen, no nos podemos desafanar de lo afectivo social y de estas inquietudes. Sin embargo, también pensemos algo. Nuestra docencia a nivel universitario se centra en el enfoque académico. No pierdo lo otro, sí, efectivamente. Sin embargo, me- he de centrarme en lo que en lo que voy a enseñar, en lo que se espera que el estudiantado logre, aprenda, conozca. Si me tengo que meter en este tipo de cuestiones socioafectivas, hoy es válido meterse siempre y cuando esté abierto, se comparta y no se caiga justamente como decías, Kimberly, en este juego de ya se está acercando más a un grupo que a otro. Tenemos que cuidar, ¿no? Con esa cuestión. Y dice Said, perder el ego, el protagonismo para ganar una atención genuina y recíproca con el estudiantado, creando relaciones valiosas y trascendentes en el aula. Es correcto. Y esto es algo bien importante como docente, y lo veíamos la semana pasada con la ejemplaridad, es, soy, soy de manera que se note en quién soy, mi comportamiento, mi equilibrio. Por ahí decían, y si se llega a lo agresivo, es que yo como docente, bajo ninguna circunstancia puedo llegar a lo agresivo. Si yo como docente llego a lo agresivo, tengo que plantearme mi propia autogestión. Oye, pero me ofendió. No importa. Y me van a decir, no, ¿cómo no? Es decir, no abiertamente voy a contestar en un tú a tú. Tengo que tener, ¿no? Eh, y todo esto, pues claro que todo esto lo vamos trabajando en esta metodología de trabajo cooperativo y colaborativo. Es de las más bonitas porque socializamos lo que sabemos. Trabajamos, como decía Caro, en proyectos. Trabajar por proyectos también es trabajar de manera cooperativa. Es de las que menos podemos perder de vista. Por eso ha de ser trabajo eh, cooperativo y no colaborativo. Y ahora les doy la diferencia en lo que termino de leer a Ale. Aquí en el chat dice, buenas noches, mi opinión es que el docente pierde protagonismo, pero gana un aprendizaje sólido, porque lo que pasa en el aula es que olvidamos lo que el maestro nos dice, pero nosotros como estudiantes lo aplicamos. Es más difícil olvidarlo. Es correcto. Y con las metodologías, pues justamente lo vamos haciendo. La metodología de aprendizaje cooperativo nos ayuda a eso, ¿no? Déjenme checar, aquí hay muchas manos eh, levantadas. Les voy a pedir un súper favor. No hagamos una intervención tan larga para que tengamos oportunidad todos de hablar, ¿sale? Caro, tú estás en primera. Sí, gracias. Bueno, en este caso, compartir lo que hablaban los compañeros de los problemas que se pueden dar dentro del aula. Creo que primero tenemos que identificar el problema y saber hasta dónde nosotros podemos marcar, porque tenemos que entender que somos la primera respuesta del alumno en el aula, pero también saber hasta dónde podemos nosotros hacer ese problema nuestro, porque también hay que ver la parte en este caso, de la institución, del instituto, de la universidad, esa cooperación, ¿no? Llevarlo. Si hay un problema, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de chicos que acosan a la novia y hasta se van a sacarlas del salón, ¿no? Y a pelear y todo. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos hacer esa retención? Y pedir el apoyo de la propia universidad, ¿no? Porque esto se puede pasar han habido amenazas. O sea, sí ocurren realmente amenazas dentro de la escuela. Entonces, nosotros somos el primer contacto del alumno ante estos problemas, pero obviamente tenemos que tener un grupo de apoyo dentro de la misma, porque lo Si que no lo decía la podemos hacer compañera, creo que solos.
Claro, y lo que decía la compañera Kimberly, ella decía acerca de una denuncia, por supuesto que nos pueden poner una denuncia y también en algún momento nosotros podemos sufrir una amenaza. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes al momento de involucrarnos, dependiendo qué tan serio sea el problema. Pero pues eso se va conociendo en el aula, ¿no? Hasta dónde nos podemos involucrar, hasta dónde podemos retener, hacer esa contención, y si no, el apoyo, ¿no? O sea, a El la apoyo universidad, a siempre, la directora, a la es rectora, correcto. eso. Y en cuanto al trabajo cooperativo, pues vuelvo a decir, nosotros realmente trabajamos cooperativo porque trabajamos con colegiado, de acuerdo a los maestros que imparten las diferentes materias en la licenciatura. Por ejemplo, en este caso voy a hablar de turismo, somos 6 maestros, trabajamos en conjunto unificando nuestras materias para hacer un proyecto, un único proyecto en el cual pues nos involucramos docentes, alumnos y llegamos a un resultado final. Entonces, ¿qué obtenemos? Pues el conocimiento, ¿no? La lluvia de ideas, el conocer cómo trabaja cada docente, porque cada quien tiene su propia metodología, su propio método de enseñanza dentro del aula. Entonces, también está padre porque tú aprendes y puedes decir, bueno, en mi caso, yo voy tomando, esto no lo hago en mi salón, pero quizás me puede servir. Entonces, está padre porque para mí es completamente una enseñanza y sacar provecho de todo ese trabajo cooperativo. ¿Qué pierdes? Lo mismo que decía, ¿no? El ser quizás el líder, el que es aquella persona que le gusta ser como yo lo hice, gracias a mí se hizo, pues pierdes ese renombre, ¿no? Porque estás trabajando en una cooperación, en un equipo. Es correcto. Pero pues en lo que a mí concierne como persona, no soy tanta de aquí véame, yo aquí estoy y soy la mejor docente, ¿no? Yo siento mucha satisfacción de ver mis alumnos cuando llegan y a veces puedo preguntarles, como a veces llego en a ver qué es proceso administrativo y empiezan a hablarme sin necesidad de una libreta, un apunte, un celular, porque sé que ahí está, que ya lo enseñé y que lo aprendieron. Eso es lo que realmente creo que es lo más significativo como docente, el poder ver que tu labor ahí está hecha. Más que el Totalmente, totalmente. reconocimiento, sino y van tus alumnos y la otra parte también de que a veces entramos en conflictos, de que también los alumnos, no, es que tiene preferencias por aquel grupo, es que tiene preferencias, son sus favoritos, y eso también que no se nos olvide que también los chicos son muy celosos, en ese caso Por eso suelen ser muy tenemos celosos. que cuidar, claro, Entonces, claro, sí, esta cuestión que les decía yo de ejemplaridad, ¿no? Paso a así es. darle, mil gracias, Caro. Paso a darle Gracias. la palabra a Juan Carlos. Sí, gracias, maestra. Sin nada más comentar que precisamente el problema, yo igual acostumbro que inmediatamente que me presento, comienzo a formar los grupos para tratar de realizar este trabajo en equipo. Y se dio la casualidad de que dejé a las dos líderes en el mismo equipo y ahí chocó todo esto. Claro. Y de hecho fueron ambas las que me toparon cuando terminaba clase y ahí me di cuenta de toda la problemática que existía. Pero sí, ahora con sus comentarios a los cuales yo agradezco, me doy cuenta que definitivamente debemos de poner un límite. Definitivamente nos damos cuenta cuando hay una problemática, pero no inmiscuirnos más allá porque hay ciertos límites que incluso nos pueden generar más problemas. Y Es esto, correcto. volviendo nuevamente a la temática acerca del trabajo cooperativo y colaborativo, aquí yo me inclino a que el cooperativo algunas veces se sigue desarrollando más cuando hay personas que les cuesta socializar. Entonces, para integrarlas más en el ámbito de socializar, integrarlas más a este grupo cooperativo y ya después comenzar a que se desarrolle ya la colaboración en grupo, ya cuando estemos hablando de un grupo o de un equipo más maduro. No sé cuál es el comentario de usted, maestro. Sí, por supuesto. Esto que dices es muy importante. Adelanto, una parte importante del trabajo es esto, la especificación de roles. Si tengo una persona tímida, yo no es que la empuje a que de entrada sea quien protagonice, sea quien tenga que exponerse, no, para eso hay roles en el trabajo, en el trabajo cooperativo.
Y muchas veces yo como docente, soy quien en un principio puedo asignar esos roles. ¿Por qué? Pues porque les conozco o me doy cuenta de las dinámicas y tal. Y entonces es a partir de roles que, y esas son finalmente características de personalidad, competencias que están dentro de las mismas que se pueden ir asignando justamente estos roles para que cada quien en este trabajo cooperativo pues vaya pudiendo desarrollar, por lo menos en un principio, lo que le queda, lo que le va. Después puedo invitar a que cambien de roles, pero de entrada, lo que te va. Ese es, creo que puede ser por ahí una respuesta. Y Alex, te doy la palabra, por favor. Bueno, buenas noches compañeros. Igual y nomás ahí para agregar una situación donde creo que se presentó esto, pero por ejemplo yo tuve dos grupos que eran digamos que del mismo semestre, pero pues divididos en diferentes horas. Em, yo creo que algo muy importante también que hay que tomar en cuenta es que, bueno, yo que es mi primer año digamos que siendo docente de nivel universitario. Sí, pues es algo muy diferente, porque como dice la maestra, es necesario también entablar la socialización con el grupo, pero también creo que algo que noté yo y otros compañeros como de mi edad, o sea, de veintitantos o apenas llegando a esos treintas, es que nosotros estamos, digamos que reemplazando a muchos profesores que eran de la vieja guardia, con una lectura de grupo diferente, con una interacción de grupo diferente. Y, por ejemplo, con mis primeros grupos, lo que yo pude detectar inmediatamente es que, pues, por ejemplo, un grupo era más social, un grupo era más, digamos que los mataditos, y de ahí como que pues vas trabajando las dinámicas dentro de la clase. Pero a mí me sucedió una situación donde con esta lectura de grupo y al estarme involucrando, descubría que siempre que llegaban a mi clase, había como tal un ambiente hostil entre ellos y hasta incluso conmigo, o sea, en donde no contestaban todo hasta que pues un día que detecté eso, pues descubrí que ellos venían de una clase y venían de un edificio, pues digamos que estando del otro lado del campus, pero venían de una clase que pues la maestra los hostigaba bastante dentro con sus clases y todo. Entonces, acá digamos que los alumnos al platicarme eso y al decirme de que usted es el primer profesor que nos pregunta cómo estamos, cómo nos sentimos, se puede decir que a mí me agarraron como un puente de comunicación para, o sea, hacerles saber de que, oigan, pues es que no sabemos a dónde ir. Es algo que también siento que muchas veces, puede llegar a pasar que a los profesores se nos olvida que nosotros también estuvimos o sea, sí fuimos alumnos, nosotros también tuvimos problemas personales, problemas que nos inquietan, problemas con las materias, y es algo que yo siempre pongo de antemano de que yo también fui alumno, yo puedo entenderlos y también por la diferencia de edad ayuda bastante a socializar y a entablar la comunicación directa con ellos. Y también para más o menos ver cómo podemos, o sea, retroalimentarnos. Ellos también, me apoyaron bastante porque, por ejemplo, yo les enseñaba mi método y me dicen, ah, profe, pero nosotros podemos a lo mejor agilizarlo utilizando tal buscador, tal herramienta apoyada con inteligencia artificial, y eso enriquecía bastante la clase porque ellos ya eran parte. Pero en un punto sí, Lo enriquece todo si lo permito, sí, evidentemente, y es parte es parte justamente de esto del trabajo cooperativo. Cuando yo como docente en el cooperativo sigo llevando la batuta, ayudo en la organización. Y hoy todavía se recomienda que trabajemos más en esto cooperativo, como tú decías, oye, profe, si usamos eh, tal o cual y uno si lo considera que es viable, lo permite. ¿Por qué? Porque al final yo como docente universitario, y esto es algo importante, en el cooperativo, sigo y puedo mantener el rol de experto. ¿Por qué? Pues porque la asignatura y el aprendizaje de la misma está a mi cargo.
Entonces, claro que puedo ser un participante más, convertirme en un participante más de ese trabajo cooperativo, porque voy aceptando las propuestas si son viables, pero por la otra no pierdo esa, ese rol de expertise. El trabajo colaborativo se trabaja más de manera autónoma. Ahí la igualdad entre docencia y estudiantado prácticamente no se ve. ¿Cuándo puedo llegar al colaborativo? Cuando ya hay una madurez, a partir de que primero se trabajó con cooperativo. Lo voy preparando. Dice, Eli aquí nos compartió los roles. Y, y sí, Alex va por ahí, dice Ale, yo creo que el trabajo cooperativo nos beneficia a todos, ya que podemos hacer una combinación de habilidades para obtener mejores resultados. Claro que para poder hacerlo es importante que exista una convivencia sana basada en el respeto. Y esto, y ya lo ponía también por ahí, Igor, pongo límites. Cuando, desde un principio, cuando estoy trabajando todavía con jóvenes o sea, que apenas están integrándose a la universidad o que están en media superior, requiero poner límites. Muchas veces cuando ya estamos en el nivel como en el que estamos nosotros de maestría y ya traemos un bagaje experiencial, aunque no sea de docencia universitaria, normalmente ya no tenemos que poner como esos límites, salvo algunas cuestiones específicas de fechas de entrega, ¿no? Sin embargo, cuando todavía la experiencia le gana a quienes no la tienen, ayudo a que lo aprendan. Dice Eli, trabajo cooperativo versus trabajo colaborativo puede sonar como sinónimo, representa diferencias y una de ellas en el cooperativo es la expertise del docente y el colaborativo es la igualdad. ¿Se puede llegar al colaborativo? Sí, normalmente donde se espera ya que lleguemos al colaborativo es cuando estamos ya en la función de trabajo, ya hemos aprendido a trabajar cooperativamente y de ahí, por eso hoy la exigencia en muchísimas empresas, llámese institución educativa, llámese empresa de cualquier índole, una de las competencias más reclamadas y socorridas y esperadas, es justamente el trabajo colaborativo. Estoy en un tú a tú, en que la responsabilidad personal ya no la lleva alguien más que yo misma, yo mismo, para contribuir al proyecto, al objetivo que se quiere lograr. Creo que cuando estamos en los inicios de la formación de cualquier profesión, les enseño a trabajar en esta socialización. Primero, desde la delimitación de lo que sé, de los parámetros que les puedo compartir. Y poco a poco voy soltando conforme los mismos grupos van metiéndose o no. No sé si me explico. Iniciemos por trabajo cooperativo, en donde la experiencia la tengo yo. Aunque lleve, aunque sea mi primer semestre dando clases, ya tengo un historial atrás de vida. Eso. Y con, ay Dios, aquí. Y con eso termino. Seguimos la próxima sesión hablando de esto. Trabajar de manera
cooperativa y eso lo encuentran en en los documentos en la plataforma. Pongo atención a esto. Le pongo, le pongo atención a que se conciencie que si yo no trabajo, no se va a lograr lo que se espera. Esa es la interdependencia positiva. Nadie tiene éxito si los demás no lo tienen. No te echo la culpa. Hago lo que me corresponde. Ahí está el otro, responsabilidad individual. Cada estudiante responde por su aprendizaje y por el del grupo. Eso lo tengo que ir trabajando bien pianito, poco a poco, hablándolo. Por eso es importante ayudarles a asignar roles. Dice, equidad en la participación, que todos tengan oportunidades reales de intervenir. Sí, de acuerdo a lo que mejor le queda a cada quien. Lo dialogo en un principio. Si eres que entonces nunca lo vamos a hacer, no, bueno, en un principio necesito conocer a las personas. Necesito dialogar la asignación que yo creo que le queda o que escoge. Y si se duplican roles, a veces no pasa nada. Caben, ¿no? Y el asunto de un trabajo cooperativo no es que cada quien pone una parte y luego se integra. Es que, es que se va haciendo en vivo. Como esto que nos decía, claro, trabajamos las 6 asignaturas y las van desarrollando y cada profe tenemos nuestro estilo. Es eso. Pues creo que avanzamos bastante con eso, dice Eli. Creo que es más difícil transitar al aprendizaje colaborativo, sobre todo si se proviene de un modelo conductista, absolutamente. Sí. Quienes nos educaron todavía en el conductismo, ¿no? a- 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 cuesta más bien soltar la batuta, porque todo se centra en la pérdida de protagonismo, efectivamente. Tenemos que ir Tenemos que ir trabajándolo. Oye, aquí en esto que comentas, Eli, creo que es sencillo en el sentido de, quiero aprenderlo, o sea, nadar nadando. Me quito la batuta, o sea, lo tengo que ir practicando. ¿Cómo? Justo, poniéndoles trabajos que los muevan y que competan justamente a la asignatura. Y dice la otra L. Estos principios producen sentimientos de pertenencia, aceptación y apoyo, por supuesto. Ahí está esta metodología. Sencilla y sale a la primera, puede ser que sí, muchas veces no. Me tengo que sentar como docente a dialogar. Por equipo, sí, por equipo. Dialogo los roles, sí, dialogo los roles. Permito que los dialoguen y los dialogo con ellas, con ellos. Por eso he de pensar bien el tiempo que se pueden tardar en esto que les estoy poniendo en esta actividad que estoy poniendo para que cooperen. Tengo que medir esas cuestiones. Y si acaban más rápido, bueno, los invito a profundizar pero así doy espacio a que las circunstancias que se vayan presentando me den el suficiente tiempo y se pueda lograr el objetivo, el proyecto, la actividad. O sea, yo aquí les dejo porque ya nos pasamos más de 1 hora y dice Alex, creo que te interrumpí, ¿verdad, Alex? Y me quedé con la palabra. Yo sí le voy a agregar que, como comentaban, el ir teniendo un lazo de confianza con los alumnos es importante mantener la raya, que somos docentes, no somos amigos, es correcto. Sí, bueno, yo también creo eso. Es igual que con los padres. Me puedo llevar muy bien con mis hijos, pero los padres son los padres. Y necesitamos un referente, ¿me explico? Entonces, me parece un ejemplo muy bueno y muy consciente. Dejo aquí el tema, lo vamos a retomar en la siguiente de hoy en 15.
y vamos a trabajar en un breve ejercicio de más o menos media hora de trabajo cooperativo. Gracias. Que tengan Muy muy bien, muchas gracias. Gracias, bonita buenas noche. Eso, noches. Buenas bonita noche noches. para quienes la están viendo en Gracias, diferido profesora. igualmente y nos vemos en Hasta 15. mañana, profesora, que descanse. Gracias, buenas hasta noches, luego. compañeros. Igual. Gracias. Bye. Termino la grabación.